A la hora de hacer una selección clonal, lo primero que tenemos que saber es la variedad en la que queremos seleccionar y sobre todo los criterios que queremos tener. Una vez que tenemos claros los criterios, lo primero que tenemos que hacer es localizar las parcelas sobre las que vamos a hacer la selección. Para eso es importante buscar parcelas en las que la variedad sea autóctona, la variedad sea histórica y que los vinos sean famosos por la calidad que dan. Para la preselección de las cabezas de clon, lo que se hace es ponerse en contacto con los técnicos o con los viticultores propietarios de esas parcelas, y ellos son los que nos determinan un poco cuáles son las cepas más interesantes y por dónde podemos buscar. Sobre esas cabezas de clon en el viñedo viejo, lo que se hace es una identificación varietal, que por marcadores moleculares pues vemos que efectivamente esa planta es de la variedad que nosotros estamos buscando. Aparte se hace un testaje sanitario para confirmar que está libre de los virus contemplados en la normativa. Y por otro lado, hacemos el control vitivinícola de esas cabezas de clon. Durante varios años hacemos un seguimiento estudiando su comportamiento, tanto agronómico como enológico. Una vez que tenemos los clones que hemos preseleccionado en el viñedo viejo, lo que hacemos es el levantamiento de acta. Lo que hacemos es traer al umbráculo parte del material, y parte del material se manda, en el caso de España, a Limidal Murcia, donde hacen el testaje sanitario oficial. La normativa indica que hay que hacerlo por indexaje biológico, por ello los resultados tardan 3 años en recibirse. Actualmente se hace también por test ELISA y por PCR. Una vez que se ha hecho el levantamiento de acta, a partir de las plantas que están en el umbráculo se establecen campos de comparación, y en esos campos de comparación se hace sobre 2 portainjertos y en diferentes regiones vitícolas. Ahí durante al menos 3 años se hacen caracterizaciones agronómicas y enológicas, y a partir de estos resultados es cuando ya seleccionamos los clones definitivos. Con el resultado del indexaje biológico en el IMIDA y con la caracterización agronómica y enológica que hemos realizado, ya podemos homologar los clones y proceder a su comercialización. La selección clonal nos permite dar al mercado mayor variabilidad genética y aparte ofrecer al viticultor material muy bien caracterizado y con garantías sanitarias.